Buenas acereros, los Steelers siguen construyendo su futuro y esta vez Omar Khan ha sacado la chequera. Ken Umento renueva 4 años, 72 millones de dólares, 18 millones por temporada para convertirse en el defensive lineman mejor pagado de la historia de los Pittsburgh Steelers. Pero cuidado, porque esta renovación nos cuenta algo bastante más importante que una simple cifra. Pittsburgh está asegurando una generación entera. Benton, Nick Herbin, Darnell Washington y queda un nombre enorme encima de la mesa que esperemos firmar, Joe Porter. Además analizamos quién nos dejó el primer partido de pretemporada y cómo empieza a moverse este roster de 53. Tenemos programa, así que suene el acero. Buenas acereros, bienvenidos un día más a Cortina de Acero. Hoy tenemos una noticia que sí merece que encendamos las cámaras, porque cuando hablamos de una renovación de 72 millones de dólares, hablamos de una declaración de intenciones clarísima de los Pittsburgh Steelers, ¿no? Y especialmente cuando sepamos quién está recibiendo estos contratos. Los Steelers están empezando a enseñarnos qué jugadores consideran fundamentales para construir el futuro de nuestra franquicia. Así que empezamos por ahí, ¿no? Vamos a empezar con la sorpresa que se ha saltado ayer, ¿no? La firma de Ken Benton, ¿no? Que estaba todavía pendiente de confirmarse. Y así fue, ¿no? Así de repente salió la noticia. Y pues hemos renovado a Ken Benton por 72 millones de dólares. Los Steelers han llegado a un acuerdo con Ken Benton para una extensión de 4 temporadas y 72 millones de dólares. Estamos hablando de 18 millones anuales, convirtiéndose a Benton en defensive lineman mejor pagado de la historia de los Pittsburgh Steelers. Y personalmente creo que hay que mirar más allá del titular, ¿no? Benton tiene solamente 25 años, llegó como segunda ronda del draft de 2023 y en sus 3 primeras temporadas no se ha perdido un solo partido de temporada regular. Y el salto llegó especialmente el año pasado. Terminó en 2025 con 5,5 sacks, después de sumar solamente 2 durante sus primeras 2 temporadas. Eso es exactamente lo que los Pittsburgh Steelers están pagando. No solamente el jugador que es Benton ahora, sino también el jugador que creen que puede llegar a ser Ken Benton y el talento que puede llegar a tener, ¿no? Porque Cam Hayward no va a jugar eternamente y los Steelers necesitan encontrar el siguiente hombre capaz de convertirse en referencia de la línea defensiva. No estamos hablando de que Ken Benton vaya a convertirse en Cam Hayward, ni muchísimo menos. Eso sería ponerle una mochila absurda, pero sí, Pittsburgh acaba de invertir 72 millones de dólares diciéndole algo. Ken Benton forma parte del futuro de esta defensa. Y aquí empieza realmente, yo creo, la historia importante de hoy. ¿Dónde pone el draft de 2023 todo esto? Porque realmente este draft que tenéis aquí, ¿vale? Donde podéis observar pues que están Joey Porter, está... también tenemos a Nick Herbin, tenemos a Darnell Washington, tenemos a Corey Trice, pues una infinidad de muchos jugadores de los cuales ya han sido renovados, ¿no? Y otros jugadores que pronto serán, pues falta por renovar, realmente solo falta Joey Porter por renovar, ¿no? Tenemos, pues hemos dicho a Broderick Jones, Joe Porter Jr., tenemos a Ken Benton, tenemos a Darnell Washington, Spencer Anderson y Corey Trice, ¿no? Ha sido un draft que realmente ha sido un draft muy talentoso, ¿no? Y es el que estamos convirtiendo en el núcleo del futuro, ¿no? Al final es eso, ¿no? Los Steelers han renovado todo ese draft porque creen mucho en ellos, ¿no? Tanto a Darnell Washington como a Nick Herbin, como ahora llega Benton. Tres jugadores procedentes de aquella clase del draft de 2023 y eso me parece tremendamente significativo porque además a los 4 se les ha añadido más 4 años, ¿no? Creo que es la clave para construir un equipo ganador. No consiste solamente en elegir bien el draft, consiste en identificar cuáles de esos jugadores merecen un segundo contrato y conseguir retenerlos. Omar Khan parece tenerlo muy claro. Washington, Herbin, Benton, 3 jugadores jóvenes que Pittsburgh considera parte de su columna vertebral. Para, evidentemente, todavía queda alguien importante, ¿no? Que es Joey Porter Jr. Y después de ver caer una renovación detrás de otra, la pregunta empieza a ser inevitable. ¿Es Porter el siguiente? Porque si consigues cerrar también a Joey Porter Jr., prácticamente estás convirtiendo a aquella clase de 2023 en uno de los pilares sobre los que construir los próximos años de los Pittsburgh Steelers. Y eso para mí cambia completamente la perspectiva de aquella noche de draft y te pone ese draft en una perspectiva muy grande. No sé si creéis que de los últimos drafts, ahora aprovecho para haceros la pregunta, como siempre lo hago, ¿creéis que ese draft de los últimos que ha habido en los Pittsburgh Steelers puede ser considerado posiblemente uno de los mejores drafts que ha habido
en las últimas temporadas, porque creo que en ese punto, creo que ese draft, si no me equivoco, fue el primero de Omar Khan, y creo que es un draft que ha creado un punto de inflexión en la franquicia y un punto de inflexión que puede ser muy importante para el devenir de nuestra franquicia, ¿no? Después del partido de Green Bay, mientras los Steelers trabajan en despachos, McCarthy tiene otro problema bastante agradable sobre el césped, ¿no? El primer partido de pretemporada dejó actuaciones que empiezan a modificar algunas conversaciones del roster. Especialmente, para mí, en el quarterback. Mason Rudolph estuvo tremendamente eficiente, pero no fue nada destacable. Will Howard dejó muy buen 2 minutes drill. Y Drew Allard fue, evidentemente, quien se llevó todos los focos con 1.153 de yardas, 2 touchdowns de pase y otro de carrera. McCarthy salió satisfecho con los 3, pero ahora viene verdaderamente lo interesante y donde deberíamos ir, ¿no? Porque Aaron Rodgers, evidentemente, está dentro, eso no hay duda. Allard, después de invertir una tercera ronda en él, también no vas a perder la posibilidad de tenerlo, ¿no? Y Pittsburgh mantiene 3-4, alguien tendrá que quedarse fuera. Cada snap de Howard, Rudolph tiene dura de los próximos partidos, empieza a tener muchísimo más valor. Y eso es precisamente lo que buscamos en la pretemporada, ¿no? No el resultado, no las decisiones que empiezan a esconderse detrás de cada resultado. Es decir, tenemos que ver cuánto confía ahora mismo Mike McCarthy en Mason Rudolph y cuánto confía en Will Howard. Y si todo lo que estamos viendo de Will Howard va a empezar a eclipsar lo que vimos de Mason Rudolph, ¿no? Porque si quedó claro algo el otro día es que el Mason Rudolph tiene un techo y ese techo no va a subir. Ese es su techo y es el techo que vamos a conseguir en los Pittsburgh Steelers. Entonces, lo importante y lo realmente que tendríamos que plantearnos a día de hoy es que si ese techo competitivo de Mason Rudolph es suficientemente alto para Will Howard o es un techo muy bajito en el cual Will Howard va a romper y va a llegar mucho más lejos, ¿no? También hay otros nombres que empiezan a empujar dentro del roster de 53, ¿no? Y esas decisiones no solo se centran en la batalla del 4, ¿no? El partido contra Green Bay dejó algunos nombres también para mi gusto que hay que destacar, como por ejemplo Gabriel Rubio, el rookie de sexta ronda, jugó 21 snaps defensivos y terminó con 6 tackles, convirtiéndose en uno de los jugadores más activos de la defensa. También tenemos movimientos interesantes en otras posiciones y jugadores que empiezan a aprovechar oportunidades que hace solamente unas semanas parecían pequeñas, ¿no? Esto es lo que tiene el training camp, ¿no? Hay jugadores que llegan prácticamente con el roster asegurado y hay otros jugadores que poquito a poco se lo van ganando, ¿no? Y tienen estos 3 partidos para cambiar completamente su carrera. Después de primer examen ya tenemos algunos nombres subiendo, ¿no? Ahora toca comprobar quién consigue mantenerlo en los siguientes partidos, porque quedan 2 partidos de pretemporada y cada vez que hay menos margen para esconderse y menos margen para llevar al error y para, digamos, no acabar subiendo en las apuestas y no acabar, pues al final, yendo donde deberías ir, ¿no? Así que hoy me quedo fundamentalmente con una imagen, ¿no? Con Keanu Benton, Darnell Washington y Nick Herbig siendo renovados. 3 jugadores del draft de 2027, 3 renovaciones, 3 hombres para el futuro, una estrategia que empieza a quedar bastante clara por dónde quieren ir los Steelers. Los Steelers no solamente están intentando competir con Aaron Rodgers durante esta temporada, sino que están construyendo lo que será realmente el futuro de la franquicia y aparte debe existir algo después de Rodgers, ¿no? Cuando Rodgers ya no esté, ¿no? Por eso tenemos a Allard, tenemos a Benton, tenemos a Nick Herbig, tenemos a Washington y tenemos a Will Howard, ¿no? Posiblemente Joey Porter sería el siguiente, esperemos que sí, el presente y el futuro caminando al mismo tiempo. Y ahora viene vuestra parte, ¿no? ¿Qué os parece la renovación de Keanu Benton por 4 años y 72 millones? ¿Creéis que Pittsburgh hace bien asegurándolo ahora? Y sobre todo, ¿qué opináis todavía de que Joey Porter todavía no ha renovado? ¿Creéis que debería ser el siguiente? Ya sabéis, como siempre, os leo en comentarios. Si os gusta este tipo de contenido, dejar vuestro like, suscribiros para que sigamos creciendo y activar la campana para no perderos nada de toda la actualidad de los Pittsburgh Steelers. Nosotros seguimos trabajando para contaros absolutamente todo lo que ocurre alrededor del equipo. Nos vemos en el próximo vídeo y echarle un ojo si queréis. Acabamos de hacer un directo con el coach Azuara. Lo podéis ver en el canal si queréis verlo. Y nada, como siempre ya sabéis, chicos, here we go, Steelers.